Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Vamos a lo largo de nuestro semestre, vamos a tener tres tareas que vamos a ir desarrollando, que son muy importantes de elaborar. Eh, Sin embargo, la primera se trata sobre simulación. Y luego, las siguientes dos tareas es básicamente la teoría que vamos a ir aprendiendo. Y las simulaciones que realicemos en la primera tarea nos van a servir para contrastar los resultados a los que lleguemos en las segundas dos tareas que quedan, la tarea 2 y la tarea 3 propiamente tal. Por lo tanto, eh, se hace necesario, sabiendo que aún no poseemos el conocimiento suficiente en materia eléctrica para poder abordar las tareas con anterioridad, pero esta tarea, la tarea 1 en esencial, estaría correspondiendo a una simulación, básicamente, que desde luego que sí podemos realizar, aún en ausencia de la parte teórica. Pero eh, previamente tenemos que hacer una introducción a este simulador que vamos a ocupar en MATLAB, que es justamente el propósito de este video, para que puedan a través de este video adquirir las herramientas suficientes para poder realizar la tarea 1 sin complicaciones, ¿ya? Aún sin saber aún de teoría eléctrica en lo profundo, al menos dentro de los alcances que se consideran en nuestro curso. Eh, Bien, van a ser más o menos, espero que sean dos videos los que me sean necesarios realizar, según lo que puedo proyectar. Este primero va a ser una introducción a lo que es Simulink, y entendiendo un poco lo que es. Yo personalmente no soy un experto en Simulink, no considero que en realidad ni siquiera alcanzo a ser un usuario avanzado, ni mucho menos, es bastante poco lo que sé, pero aún así es suficiente para poder adentrarnos a entender, aún así también es suficiente para dirigirlas a ustedes en este inicio, en estas cosas. Y por supuesto que en el futuro, según sus capacidades y sus dedicaciones, pueden finalmente eh, superar mi poco conocimiento y hacer cosas más interesantes. Así lo espero en realidad por lo potente que es Simulink. Eh, lo que vamos a mostrar ahora principalmente es ver lo potente que sin duda logra hacer Simulink, ¿ya? Sin extenderme demasiado, que estoy grabando. Dejen ver que estoy grabando, sí. Ocultar nombre. Ya. Entonces, vamos a abrir Simulink desde el MATLAB. Aquí está. Primero abrimos el MATLAB. MATLAB es una plataforma tremendamente poderosa en el área de la ingeniería, sin duda. Eh, y tiene unos alcances impresionantes a través de nuestra carrera que vamos a ir estudiando. Eh, y, y bueno, muchas cosas convergen a través de MATLAB. Es un tremendo desarrollo que cada vez crece más. Partió chiquitito, quizás como desarrollo de algoritmo, y cada vez fue creciendo más. Aquí está Simulink, lo pueden abrir acá o escribir directamente en el command window. Vamos a abrir acá y vamos a abrir un blank model, el espacio de trabajo. Aquí está el espacio de trabajo donde vamos a hacer, y vamos a partir acá un library browser. Vamos a abrir aquí, y aquí está la librería de Simulink, ¿ya? Como podemos ver, aquí este es Simulink, básicamente, se reconoce como Simulink, aunque evidentemente es todo, pero aquí también ¿dónde lo tengo? Acá, en esta pequeña cuadrito de una foto que obtuve en internet. Simulink viene a ser esto que está acá, para poder simular, y como
es la plataforma que pertenece a MATLAB Simulink, ¿ya? Aquello que podemos simular. Pero sin embargo, Simulink como tal tiene un conjunto de otras subcarpetas o subaplicaciones que se componen básicamente de todo lo que podemos ver acá. Todo lo que podemos ver acá y más abajo me quedo corto. Tiene toolbooks de temas de control, como pueden ver ahí. Tiene toolbooks de audio para procesar quizá, no sé, MP3 o un montón de otras cosas que puedan encontrar. Toolbooks de comunicación, visualización de computadores, no sé, como les digo, no soy experto en todo esto, pero podemos ver justamente todo este tipo de cosas que cada vez se fueron mancomunando, no tan solo con la electricidad, sino con la electrónica, más la informática, más la electricidad y tantas otras cosas. El DSP, Digital Signal Processing, es otro sistema que también están dentro, tienen otro tipo de bloques ahí que se pueden aplicar con este tipo de cosas. Esto puede usarse en recolección de datos y todo un manejo de datos, por eso MATLAB como tal no es una herramienta básica y que se ocupa en la industria incluso para controlar sistemas físicos reales como en minería eh, y qué sé yo, tantas otras cosas más. Entonces, elementos estadísticos predictivos, ¿se fijan? Modelos predictivos de control, adquisición de imágenes, todo tipo de cosas que uno se puede finalmente, a medida que empieza a dominar este tipo de lenguaje, a través de la programación, puede incluso comenzar a adquirir todas estas cosas y vuestros conocimientos se potencializan a un nivel impresionante. Vamos a ver un poquito como principalmente la que a nosotros más nos importa en nuestra pequeña dedicación, está dentro del Simscape. Fíjense aquí. Aquí nada más que acá va a estar lo más importante para nosotros, donde ahí está la dialéctrica. Miren, fíjense, tiene animación en 3D y qué sé yo, tantas cosas. Eh, Ahora, pero nos vamos a ayudar un poquito de algunos videos y sobre todo mirando nuevamente esto que teníamos acá. Esto que está acá es Simscape, como una de las tantas plataformas de Simulink y que a su vez tiene para modelar sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos, sistemas de drive line, creo que son de los automóviles, con engranajes y cosas así, y sistemas electrónicos. Y aún así, tiene otros más. Por ejemplo, acá, aquí se pueden ver todos los otros sistemas físicos que pueden ser modelados a través de Simulink. Los sistemas eléctricos, de gas, hidráulicos, isotermal, magnéticos, mecánicos, no sé qué es el MOIS aire, no sé bien lo que es MOIS, yo no soy muy perito en el inglés aún, pero bueno, alguien ahí podrá saber mejor. Física, señales físicas, térmicas y bueno, fluidos, fíjense. Multibody viene a hacer lo que es robótica, ¿ya? Entonces, si por ejemplo miramos un poco de aspectos de acá de Simulink, aquí está Simscape, uno escribiendo Simscape en el Google, se encuentra con, por ejemplo, puede modelar este tipo de cosas, ruedas de los autos, no cosas necesariamente eléctricas, tiene una amplia variedad. Algoritmos de robot, ¿se fijan? A través de robótica. Eh, Hay una, déjenme buscar acá, acá está, mucho mejor. Podemos ver que lo mismo que acabamos de ver en el Library Browser, se puede ver aquí, se fijan, con figuras. Sistemas eléctricos se pueden modelar, mecánicos, magnéticos, térmicos, eh, ecuaciones, qué sé yo, y fluidos, gas, etcétera. Cada una de esas tienen librerías que pueden finalmente conformar este tipo de aparato, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de este Simscape? Que si bien nosotros nos vamos a enfocar en la parte eléctrica, pero evidentemente todos los sistemas físicos están interconectados, están todos en su conjunto siempre operando. Por ejemplo, un motor eléctrico se junta con un sistema mecánico. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿Se fijan? De alguna manera, a través de una red de engranaje. Y todos en su conjunto pueden ser modelados.
Y eso es lo que permite este Simscape como un sistema que modela sistemas físicos, ¿ya? Eh, Hay también frenos eléctricos de los automóviles, frenos eléctricos de inducción electromagnética que también pueden ser modelados y en su conjunto con las variables físicas, tanto desde el punto de vista mecánico. Y así eh, la robótica, también con un conjunto de soluciones, pueden ser modeladas a través de una representación como la que podemos ver aquí, que es justamente lo que permite hacer Simulink con este tipo de representaciones. Entonces, vamos a mirar un poquito, si no me quedan más que decir sobre esto. Eh, Multibody, se fijan que se refiere a la robótica, ¿ya? Electrónica, fluidos, en fin. Vamos a mirar acá, por ejemplo, bueno, todos los sistemas eólicos también pueden ser modelados, una torre, ¿se fija? Uno le puede ir poniendo sus dibujos, esos dibujos al parecer no están en Simulink, pero el formato más oficial de los diagramas es a través de esto. También puede, en la parte de electrónica, creo, se pueden integrar este tipo de tarjetas, ya sea las distintas tarjetas que hay y que efectivamente se pueden ocupar. Entonces, es un tremendo y potente modelador que, que modela a través de ya toda la teoría que se ha desarrollado a lo largo de las décadas, ingenierilmente, para modelar todos los tipos de fenómenos físicos, eh, con las distintas, tanto mediciones o lo que sea, y para poder representar en algoritmos numéricos en los computadores los sistemas físicos reales. Entonces, miremos, por ejemplo, uno de estos videitos que están acá, solamente para mirarlos y hacernos una idea un poco más acabada de todo lo que es esto. Podemos ver aquí que hay un sistema eléctrico, y eso es lo interesante. Se fijan, si bien nosotros nos vamos a enfocar nos vamos a enfocar en esto principalmente, este es un sistema eléctrico y ocupa, en Simulink, en Simscape, ocupa el color azul, ¿ya? Para todos los elementos que conforman un circuito eléctrico, que es el que nosotros nos vamos a enfocar. Pero por este otro lado, tenemos un sistema mecánico. Entonces, aquí hay un disipador, si no me equivoco, a través de un fluido, y este ocupa un color verde. Aquí tiene que haber un resorte, ¿se da cuenta? Y en su conjunto están enlazados a través de este y a través de este elemento que finalmente es el motor. Este es un motor y que tiene su salida en su eje, una salida mecánica, como la velocidad y el torque. Y están todos los sistemas enlazados, entonces evidentemente se puede modelar de todo, todos los grandes sistemas que están involucrados. Entonces, miremos un poco ciertas cosas a medida que la vamos mirando rápidamente para ver qué es lo que puede salir, cómo va conectándolo, algo muy simple, ¿se fija? Y las gráficas reales que ocurren. Ah, ya terminamos ahí. Creo que, un momento. Sí, ya estamos llegando ahí. Entonces, y finalmente lo que está modelando acá es ese sistema, ¿se fijan? Un motor eléctrico con un shaft mecánico, y ahí lo va armando. ¿Ya? Miremos este otro, a ver este que está acá. Tenemos otro sistema acá, donde también, parece que el tema de los colores fue, no sé aquí por qué no se ve, ahí se ven los colores ya, una vez que logra simularse. Entonces tenemos un sistema real, ¿se fijan? Como es un potente calculador de la realidad misma, de la física, de los fenómenos. Acerquémonos un poco a este otro que está acá. Fíjense que aquí hay una pequeña introducción de Simscape, que es bien interesante. Se los voy a acompañar ahí por si quieren verlo, pese a que no es necesario que vean estos videos completos. Pero aquí hay, por ejemplo, una batería. Pero como por la generalidad y para adquirir un conocimiento global, es interesante mirarlo. Aquí hay una batería donde tiene su modelación y los distintos elementos que actúan, como aquí este joven explica con mayor detalle todo este tipo de componentes de Simscape que estaba explicando yo. Eh, la librería, nuevamente, de los distintos subcarpetas del Simscape. Y fijémonos en una cosa acá.
esto, Simulink, como vemos, es un todo más que nada. Y Simscape pertenece a Simulink, ¿ya? Pero Simscape permite hacer este tipo de circuito. Cuando uno hace aquí las leyes de Kirchhoff en este circuito, que es un circuito cerrado propiamente tal, un circuito serie R, L y C, y acá lo único que hay es un sensor de voltaje, está midiendo el voltaje. Entonces, las leyes que rigen este circuito a través de la LBK sería el voltaje menos R por I menos L por DI en dt menos 1 partido por C, la integral de I en dt, ¿cierto? Tomando en consideración el voltaje inicial, no lo vamos a considerar ahora, o ya considerémoslo acá, que debería ser menos BC en 0, ¿cierto? Ahí. Y todo eso es igual a 0, ¿ya? Si usted se fija, en términos de derivada, esta corriente, la corriente que está acá, es igual a la derivada de la carga, de Q en dt. Por lo tanto, en la expresión más cómoda, va a ser igual a Q puntito. Entonces esto viene a conformarse como L por Q2 puntitos, ¿ya? Y la derivada, y esto que está acá, viene a ser 1 partido por C, por la integral de Q puntito vendría a ser Q, ¿cierto? La antiderivada de Q puntito, que es la corriente, sería Q. Y si hacemos esto igual 0, llegamos justamente a esto mismo que tenemos acá, ¿ya? Pero, está bien, eso quiere decir que ambas representaciones son iguales, son las mismas, como podemos ver. Eh, pero, pero una la podemos hacer con la herramienta Simscape y la otra con la herramienta Simulink. O sea, Simulink está dentro de Simscape, ¿cierto? Simulink es el universo completo. Pero lo que quiere decir que ambas modelaciones son iguales, pero ¿por qué son diferentes en términos visuales? Básicamente, esta es una visualización muy especial y esta es la visualización física real. Física con conexiones reales. ¿Ya? Y esta que está acá viene a ser quizás más que nada, como una visualización matemática. Aunque nosotros nos vamos a enfocar solamente en esta, por ahora. Por el momento resulta un poco difícil comprender esta, pero sigue siendo lo mismo que se conforma a través de esta ecuación, ¿ya? Ustedes pueden ver acá hay un sumador que suma el voltaje y resta la capacitancia, que es lo que está acá, que lo divide por una ganancia de 1 partido por C, ahí está la resistencia, pero es una modelación netamente matemática. En cambio, esta es una modelación netamente física. Cuando usted quiere construir un circuito y quiere simularlo, desde luego que lo que va a ocupar, lo que va a estar haciendo principalmente es esta. Esta modelación, desde ahora, que usted está introduciéndose en los ramos eléctricos, le puede costar un poco comprenderla, indudablemente. Pero más adelante, a medida que usted vaya avanzando en sus estudios en los distintos ramos, va a ir usted adquiriendo conocimiento para llegar a comprender que esta es una modelación muy efectiva, sobre todo para los fenómenos cuando se introducen aspectos de control, ¿ya? Cuando se introducen otros aspectos que vale la pena, que en el futuro usted va a necesitar usar. Por ahora no es necesaria, pero lo que quiero mostrar es que Simscape nos permite hacer este tipo de referenciación, ¿ya? Sigamos viendo un poquito más de... pero estos elementos de color azul, son 100% eléctricos, ¿ya? Ahí están los elementos fundamentales de la electricidad, que son la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Pero fíjese, en color negrito, este elemento es un visualizador, y que es el mismo que este que está acá. Por lo tanto, estas variables que están acá
aquí lo que usted puede estar midiendo es la corriente o el voltaje. Y lo que aquí está usted obteniendo también es la corriente o el voltaje, pero desde un punto de vista matemático, representado como una variable diferente, ¿ya? Eh, por lo tanto, usted no puede llegar y no puede llegar, por ejemplo, si decimos que este es el voltaje, usted no puede llegar que este punto es el mismo que este punto. Matemáticamente, o el software Simulink y SimScale los reconoce diferente, ¿ya? Pese a que se está modelando el mismo circuito, y así sucesivamente. Por lo tanto, no puede usted llegar y cruzar la mitad de uno de estos circuitos con la otra mitad de este otro, ¿me se fija? Y conectarlo. No es lo mismo. Por lo tanto, no es tan sencillo, además que se puede ver en los colores azules que son distintos. Sin embargo, eso no quita que usted pueda interconectar los sistemas y hacer uso de las distintas herramientas que posee Simulink por un lado con SimScape. Quiere decir, usted puede, a través de un Power PS Simulink Converter, poder finalmente hacer uso de este bloque y a través de todos estos otros circuitos también puede interconectar todos estos circuitos a través de un Power Simulink Converter. Porque ahora, en estos datos aquí, cuando los datos pasan del power, después de la medición, fíjese que el elemento que hace la medición eléctrica es el sensor de voltaje. Que desde luego que puede ser imagínenselo usted como Simulink busca hacer uso de variables reales, de variables físicas reales, que justamente modela fenómenos físicos reales, como Simulink busca aquello, como permite modelar fenómenos físicos reales a través de un voltímetro que usted puede adquirir en cualquier tienda y que finalmente reproduce datos digitales en su, en su, en su pantalla, para poder mostrarle en la pantalla el número que está ahí y finalmente puede llevar esos datos a la memoria. Todo ese tipo de información de datos que no son precisamente el valor real de la corriente. Aquí imagínense, pueden haber 100 voltios y usted en el sensor, esto va a poder reproducirse a través de un computador como unos datos digitales donde pueden haber milivoltios o unas variables muy pequeñitas. Entonces, se requiere un convertidor para justamente hacer uso de estas otras variables. ¿Ya? Sigamos viendo un poquito más. Son las variables que están aquí, los mismos elementos. Estos elementos no están, por eso es un poco difícil hacer el solapamiento directo de lo que es uno con el otro. ¿Ya? Aquí nos está mostrando un poco las diferencias que hay, se rigen las mismas ecuaciones, como podemos ver, las ecuaciones diferenciales dominan este tipo de fenómenos dinámicos, como vamos a ir viendo más adelante. Eh, esas conexiones representan las señales, la transmisión de señales, y estas conexiones representan las señales físicas. ¿Ya? Nosotros vamos a ocupar esto por ahora. Una batería, por ejemplo, tiene esta modelación. Gracias al fenómeno físico como tal, se puede modelar de esta manera, entonces ahí lo muestra. Como puede estar, pese a que no se ve el condensador directamente en esa gráfica. Entonces, aquí está mostrando los elementos que están, el resistor. Fíjense que está en elementos y en sources están las fuentes, desde luego. Y ahí está la fuente de voltaje, de corriente continua. Más adelante vamos a ver eso nosotros en detalle. Aquí está mostrando otro circuito. Aquí se dedica quizás a construir el circuito, ¿ya? No tengo nada más que mostrar acá. Déjenme buscar que no se me vaya nada. Bien. Entonces, miremos por ejemplo un poco este otro tutorial más adelante. Fijémonos lo interesante que puede ser acá. Acá lo que se trata de este segundo tutorial se va acercando más o menos a hacer una modelación de dos sistemas físicos, mecánico y eléctrico, ¿se fijan? Con la batería, con un motor y con unos engranajes. Entonces ahí los muestran, ¿se fijan? Las distintas características de los elementos. Eso lo vamos a ver en el próximo video.
siempre con los convertidores, ¿ya? Ahora, aquí está, aquí lo está construyendo, aquí hay algo que veamos un poco los gráficos, que los gráficos de repente nos ayudan. ¿Ve? Acá están los mecánicos y los térmicos, etcétera, ¿ya? Sí, al fin y al cabo todo esto está unido a través de los fenómenos. La electricidad se ocupa para hacer mover piezas mecánicas o calentar cosas térmicas, en forma térmica, etcétera, ¿cierto? Visualización de las variables, en fin, hay cosas que con el tiempo se van a ir adquiriendo. Este tutorial sigue un poco más acá abajo, más adelante, con muchas cosas muy interesantes, pues yo no lo he visto completo, ¿ah? Pero creo que he llegado hasta el 3. Este video muestra cómo simular un auto eléctrico y lo explica paso a paso, desde sus variables mecánicas. Ahí está el vehículo, ¿se fijan? Con sus variables, y estos son los neumáticos, y así lo va agregando a través de las características que tiene en el código. Ahí están los neumáticos, que también los neumáticos tienen un modelo físico, entonces están todos modelados. Aquí va paso a paso explicándolo y va introduciendo los datos. Es muy interesante cómo lo va haciendo, y es muy instructivo. Entonces ahí muestra el escenario, suponiendo que el auto está en un desnivel, como se puede ver acá, considerando factores de rugosidad aquí en el roce. ¿Vieron acá? Ahí dice terrain inclinación, la inclinación del ángulo, etc. Entonces modela todo ese tipo de situaciones, ¿se fijan? Y eso es todo el proceso de la parte mecánica propiamente tal. Va paso a paso, ha partido desde cero. Luego, en el modelo 4, se va acercando cada vez más al modelo, hasta quizás, fíjense que aquí ya tenemos otro tutorial 5, donde va introduciendo otros componentes físicos para introducir el circuito eléctrico. Parte primero como un auto no eléctrico y luego va reemplazando. Introduce el motor de combustión en algún punto por acá y luego lo reemplaza por un auto eléctrico. Entonces, introduce los aspectos de control, está todo, evidentemente, no es sencillo entenderlo, sobre todo con los conocimientos que ustedes aún no adquieren. Aquí está el circuito eléctrico, ¿se fijan? Aquí está la parte con sensores mecánicos. Pero, y ahí está todo integrado. Miren que se ve fantástico ahí. Y bueno, hay que entenderlo ahí cada quien con el tiempo, quizás. Esto da para muchos análisis y indudablemente tesis de título y cosas así. Vamos nosotros a lo nuestro. Déjenme buscar aquí en mi cuaderno una ayuda a memoria de las cosas que quería abordar, que ya he avanzado, pero no recuerdo bien qué es lo que me queda por decir. Ya, queda poco. Entonces, miremos acá, por ejemplo, cuando hablamos de la parte Simulink propiamente tal, este bloque de acá es este conjunto de bloques son muy potentes, pero son generales. Tenemos bloques comúnmente usados donde fíjense que aquí están las ganancias. Y son bloques generales. Vamos a chica. ¿Dónde está el...? Acá. Entonces usted puede llegar y puede llevar, por ejemplo, este elemento
una multiplicación de dos variables, y con control I o con el derecho, y le aparece directamente acá. Ahí llegó. O lo puede desplazar. Un integrador, por ejemplo, en el dominio de Laplace. ¿Apareció? ¿No aparece? Lo desplazamos. Ahí está. Y ahí llegó. ¿Ya? Entonces usted va conectándolos así. ¿Ok? Este es el dominio de las señales. El que teníamos en el lado izquierdo en nuestro video anterior. Volvámonos un poco acá solo para tenerlo como referencia, para que no, quien no me entienda lo que estoy diciendo, debería estar aquí, esta parte. En este dominio, todo lo que podemos ver aquí, en color negro, ¿se fijan? Está aquí. Y este es como, son bloques comunes, ¿se fijan? Por eso es comúnmente usado. Y está un visualizador de señales, en fin. Tiene en el tiempo continuo. Aquí ya son cosas también que están incluidas dentro de la matemática y que ustedes mismos la van a ir adquiriendo a medida, sobre todo cuando lleguen a control automático, en unos semestres más. Tenemos temas lógicos, conjuntos binarios, operaciones lógicas, quiero decir, como AND, OR. Aquí si esto es 1 y 1, y la salida es 1, ¿ves? Son puras salidas matemáticas. Tiene un montón de operaciones matemáticas, donde usted puede sacar la raíz cuadrada de algo, puede por ejemplo, introducir un número en su parte real y en su parte imaginaria, y le entrega un número complejo en su forma polar. Puede sacar la raíz cuadrada también. Puede, no sé qué será aquí, una señal de función. Hay que meterse acá lo que finalmente uno puede obtener. Tiene sumadores. Si acá tiene un 1, acá tiene un 2 en el instante, aquí le sale un 3, ¿cierto? Esto calcula el seno, ¿se fija? Si usted le entrega el ángulo teta, aquí le entrega seno de teta. Son puras operaciones matemáticas que tienen una inmensidad de aplicaciones, desde luego, y que con la potencialidad de MATLAB los puede calcular, pero con una rapidez impresionante. Tiene una ganancia y le puede cambiar el valor, sacar valor absoluto, en fin. Este conjunto de bloques son muy importantes y tienen todas las operaciones básicas matemáticas. Entonces, todas ellas, evidentemente, permiten conformar todo este tipo de modelación matemática de los distintos fenómenos. Un conjunto de más cosas, etc. ¿Ya? Si nos vamos aquí, por ejemplo, a Audio Toolbox, bueno, tenemos tantas cosas acá que podemos ver que no vamos a... Miren, un audio escribidor. un, eh, Fíjese qué interesante esto. Esto lo puedo ocupar en el mismo computador. Esto está incorporado en el micrófono seguramente de su computador. Por lo tanto, si usted recibe acá desde el micrófono una voz, una señal, no sé, pues diga su nombre, entonces en código esta va a guardar dentro de una lista de datos, según el código de las letras, quizás le va a identificar la palabra nombre. Entonces así usted puede tener un grabador de voz. Eso es lo que es, por cierto, un audio. Y puede hacer el sentido inverso también, un reproductor, como un MP3. Ahí tiene todas estas variables. Pero vamos a enfocarnos nuevamente en lo que más nos importa por ahora para no extendernos demasiado. Acá está el Simscape. Acá están los elementos eléctricos, y aquí tenemos los elementos fundamentales, ¿ya? Sobre todo los que vamos a ocupar nosotros van a ser desde luego el capacitor, el resistor, y por ahora también ¿dónde está el inductor? El inductor, ahí está el inductor. Son los tres elementos fundamentales de todos los circuitos eléctricos, ¿ya? Y además este elemento que nos va a conformar la capacidad de hacer el circuito. En algún momento lo vamos a discutir, que es necesario en todos los circuitos. Aquí están los medidores, como podemos ver, de voltaje, de corriente, con sus respectivos color azul. Esto mide la variable,
y acá sale el valor, como para poder registrarlo. Este es el visualizador del medidor. ¿Ya? Después vamos a ver un poco más cuando nos toque hacer el circuito. Tenemos como fuente, fíjense las fuentes que tenemos. Vamos a ocupar esta fuente de corriente, en corriente continua, fuente de voltaje en corriente continua, fuente de voltaje en corriente alterna y fuente de voltaje en corriente alterna. Todas estas cosas las vamos a ocupar en la tarea 1, ¿ya? Estas otras no las vamos a ocupar. Son fuentes controladas que para nuestro primer inicio no es necesario. Entonces aquí están principalmente todos los elementos de electricidad, los más básicos. Miremos un poquito más solamente por curiosidad nada más. Fíjense que los elementos de gas están en color lila, ¿se fijan? O violeta. Tiene más o menos el mismo patrón de cosas. Fuentes, sensores, una fuente de gas, que puede ser un pozo de gas, de metano en la Tierra. Tiene alguna modelación según la presión y todo tipo de cosas, ¿se fijan? Modelación hidráulica, también tiene modelación de fluido, ahí está. Veamos las magnéticas, que también son muy interesantes para nosotros. Circuitos magnéticos, ahí están. ¿Ya? Mecánicos, ¿qué tenemos? Los mecánicos tienen muchos también. Fíjense, como elementos sensores, elementos de fuente, una fuente angular, una fuente de velocidad angular, una fuente de fuerza, una fuente de torque, una fuente de movimiento de traslación. Sensores mecánicos que miden movimiento de traslación, miden torque, etc. Tenemos mecanismos, los mecanismos como una caja de engranajes, etc. Elementos rotacionales, ¿se fijan? Miden un resorte rotacional, un elemento de fricción, todos los elementos de alguna manera que están modelados a través en esta disciplina. Y otros elementos de traslación. Rotación, traslación, rotación, traslación. Y está todo básicamente para poder modelar un auto, como pudimos ver hace un rato. Y acoplarlo a un motor eléctrico. Señales físicas que tenemos acá. Yo, como digo, no soy experto en estas cosas. Jamás, hasta el momento de mi vida, he hecho un circuito ocupando este tipo de elementos. Quisiera hacerlo en el futuro porque es muy interesante después que aprendes las disciplinas, integrar las cosas con los otros tipos de disciplinas. Entonces, fantástico eso. Pero por el momento aún no he tenido tiempo para aquello. Veamos un poco de otros elementos que están acá. Bueno, acá podemos ver visualizadores. Sigamos viendo acá. Fíjense que aparece Electrical, pero además aparece otro Electrical acá. Y esto está dentro de Foundation Library y este está solito. Entonces vamos a ver lo que tiene este otro Electrical, que se nos abre una tremenda cantidad ahora. Fíjense que siguen manteniendo el color azulito. Ya empiezan a abrirse otros elementos más especializados. ¿Se dan cuenta? Elementos de control. Miren, transformaciones matemáticas que se ocupan en electricidad, sobre todo en máquinas eléctricas. Ustedes los van a ver después. Ahí están las transformaciones de Park y otras cosas. El eje de Q. Miren, elementos de medición mucho más sofisticados que los simples voltímetros y amperímetros que teníamos al principio. ¿Se dan cuenta? Con elementos de sistemas trifásicos y así sucesivamente. Otro tipo de cosas que pero es importante ver dónde están. Elementos de control nuevamente, control eléctrico, elementos de electrónica, de potencia. Miren las tremendas, estos representan tarjetas específicas que uno puede adquirir en el mercado y que están aquí simuladas. Por lo tanto, porque justamente se ocupan mucho. Entonces tienen esa utilidad. Fíjense que eso es solamente para control. Tenemos electromecánica. Miren lo que aquí están las máquinas. ¿Se fijan? Aquí aparecen las máquinas. Un motor de inducción. Entonces, se puede abrir. Ahí están todos los parámetros que se le van ingresando. Parámetros mecánicos, etc. Y todas las entradas y las salidas, pues, como tal. Motores brushless, que son los que se están ocupando hoy en día en los autos eléctricos, en las bicicletas eléctricas también. Todo está actualizado. Por eso, y esto
Y esto se ha ido agregando continuamente, muy, muy rápidamente, incluso cuando yo salí de la universidad hace unos 10 años atrás, este tipo de detalles no lo tenía. Por eso es mucha la información que está, pero que se está ocupando cada vez masivamente. Y bueno, y uno puede aprender rápidamente por YouTube. Eso es lo interesante. Entonces, aquí están gran parte de las máquinas. Circuitos integrados, miren. Volvemos a circuitos. Aquí están las líneas de transmisión, las líneas eléctricas, cargas trifásicas, aspectos de térmico, transformadores eléctricos. Miren la cantidad de variedad de transformadores que hay. Semiconductores, diodos, transistores y todo este tipo de cosas que se ocupan hoy en día para accionar las máquinas eléctricas. Este tipo de cosas se ocupan mucho en los ramos de máquina y de accionamiento, sobre todo cuando se simulan y se controlan este tipo de elementos. Entonces, acá tenemos otros sensores, miren acá la cantidad de fuentes que se agregaron. Otras fuentes más específicas, sigue estando la fuente de corriente que teníamos acá, que debería ser la misma que teníamos acá, pero aquí hay ya una modelación de una batería, ¿ya? Una modelación más específica con las características de una batería, ¿ya? Que no necesariamente viene a ser igual que una fuente, pero no la vamos a ocupar nosotros en este caso, pero evidentemente esto viene a ser ocupado cuando justamente hay que modelar con más precisión, se quiere ocupar un modelo más sofisticado de la batería. Y así, otras fuentes trifásicas, ¿se fijan? Fuentes de corriente también, trifásicas, fuentes cada vez más grandes. Otro switch controlado, que a través de un tiempo, con una pequeña señal, aquí, por ejemplo, esto es muy simple, ¿eh? Aquí se le ingresa una señal que sea 1 o 0, 1 o 0, y esto se cierra o se abre. Entonces, y este es trifásico, quiere decir que interiormente hay 3 de estos, y así sucesivamente. Y distintas posiciones, ¿se dan cuenta? Y desde luego hay que introducirse las características de estos elementos para aprender a ocuparlos. Nada del otro mundo, nada muy difícil. Eh, una, una descarga eléctrica, ¿se fijan? Otros elementos de simulación. Miren aquí cómo salen más y más elementos. Y además, miren acá, este otro que está acá, se nos va a abrir acá una carpeta de Specialized Power System. Más aún, más fuentes todavía, que, que tienen que ver con sistemas eléctricos de gran tamaño también. Y que este sistema, cuando yo era estudiante, estaba principalmente este sistema, y el que más se ocupaba, pero después mutó a este otro, y cada vez va incrementándose. Entonces, pero igual aquí por ejemplo, aquí también hay motores, ¿se fijan? Pero también hay motores acá, entonces lo que pasa es que se desarrollan los bloques y se empiezan a ocupar los unos o los otros, y no se descartan los antiguos que también están, porque pueden tener otro uso. Entonces, cada uno cuando va entrando en esto se va introduciendo y va viendo los modelos distintos que tienen algunas pequeñas sutilezas matemáticas con respecto al uno u al otro. Fíjense aquí también datos de medición, valores medios de las señales, en fin. Power Electronic, miren, señales, más señales para control. Por eso esta es una herramienta tremendamente potente. Miren aquí más motores todavía, especificados según cada uno de los modelos que se utilizan en la vida real, para las distintas aplicaciones que hay. Fax, transformadores, energías renovables. Miren cómo va apareciendo un parque fotovoltaico, un parque eólico. ¿Se dan cuenta? Y ahí se suma. Aquí la entrada del viento. ¿De dónde va a venir la entrada del viento? Ese es un dato que justamente. Después la salida de los voltajes, qué sé yo, la velocidad, no sé lo que son esos datos. Y tenemos fluidos, como ya pudimos ver, que van a tener otro colorcito, ¿cierto? Mire, aquí nuevamente se reintroducen las mismas otras áreas de arriba, de gas, hidráulico, thermal, pero quizás tienen otros nuevos elementos adicionales, más allá, que hay. Multibody, ¿se acuerdan cuando discutíamos para robótica? Cuando lo comentamos hace un rato atrás. Entonces, aquí también todo este tipo de soluciones que finalmente va desarrollando la humanidad con el paso del tiempo a través de los distintos elementos fundamentales que se usan para los robots.
juntas, ¿se fijan? Que es como también de mecánica, pero además debe tener integrado la componente eléctrica. Entonces, es allí gran parte de las cosas. Nosotros, como cerremos un poco todo esto para ver lo que finalmente más nos convoca, que estamos paraditos más acá, ¿ya? Aquí, y también vamos a ocupar cosas de esto que está acá, porque estos son los módulos comunes. Y acá quizás, pero acá ahora no va a ser necesario. Entonces, dejamos hasta aquí este video. El próximo video va a ser del circuito eléctrico, ¿ya? Cómo conformarlo para que ustedes puedan desarrollarlo en la tarea. Cuídense, que estén bien.